Bien, amados hermanos, seguimos en esta jornada de oración, de estudio, de preparación espiritual para este tramo en el cual nos tocó vivir. Así que queremos agradecerle al Señor por hacer posible este estudio y también que usted esté allí, ya sea que esté aquí conectadito, ya sea que vea el tema por diferido. Esperamos con la ayuda del Señor que pueda ser placentera esta jornada, hermanos, para nosotros y para los que nos escuchan. Estamos aquí, hermanos, en esta ocasión motivando la preparación para la lluvia tardía. Así que lo que hemos estado entendiendo, hermanos, en la palabra del Señor y en el espíritu de la profecía, el deber que el Señor nos ha colocado, nos ha puesto, ¿verdad? Para que nosotros alumbremos en este tramo la tierra con la gloria del Señor. ¿Sí? La palabra del Señor dice, hermanos, en Apocalipsis 18, verso 1, eh, Apocalipsis 18, 1, nos puede ayudar a entender los planes que el Señor tiene con nosotros. Si alguno lo puede leer, nos puede ayudar. ¿Qué dice? Eh, Apocalipsis 18, hermanos. ¿Qué dice? Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Amén. El uno. Amén. Entonces dice aquí, es importante este texto, porque este texto es una visión del fuerte pregón final. Es la visión del fuerte pregón de la lluvia tardía, eh, el fuerte pregón del tercer ángel, la lluvia tardía del lugar santísimo. Es la obra o el mensaje final que el Señor envía a la tierra. Y es importante este capítulo, pero este capítulo también ilustra lo que el Señor ha venido haciendo en la historia de la controversia, y lo vamos a ver hoy, hermanos, en esta parte, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Donde Dios, el Señor, envía mensajeros que bajan del cielo y, y hacen una obra especial en la tierra, y la tierra con gran autoridad, y la tierra ¿qué? Se iluminó. O sea, esta obra final se ha venido haciendo en la historia de una manera, por así decirlo, una manera parcial, ¿sí? Una manera parcial. Y ahora aquí vemos la obra final total. Por lo tanto, podemos entender las manifestaciones espirituales que han habido en la historia eh, a través de esta experiencia de Apocalipsis 18. O sea, dice que este ángel desciende del cielo y la tierra con gran poder, y la tierra, ¿qué cosa, hermanos? Es iluminó, la palabra iluminación. Aquí está mostrando, hermanos, la palabra iluminar viene de la iluminación que va a traer o que va a enviar el cielo a la tierra, una gran autoridad, y la tierra será iluminada. O sea, aquí va a hablar del Señor en el final del tiempo, viene la iluminación del cielo a la tierra. El Señor viene a iluminar la mente de aquellos que estén buscando con ansia, con hambre, con ansias su reino y su justicia, ¿sí? Entonces, esta obra se ha estado haciendo. Por ejemplo, Apocalipsis 14, versículo 6, ¿qué dice, hermanos? Apocalipsis 14, 6. Aquí, miren que está implícito aquí, conectado con Apocalipsis 18. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ujú. El 7. Entonces, ¿qué está implícito aquí, hermanos, en este texto? ¿Qué está implícito? Está implícito que este ángel ya, ¿dónde lo ve Juan? No lo ve descendiendo,
si ya ahora lo ve como, ya ahora lo ve abajo, ¿verdad? Volando en medio del cielo, del cielo de acá, del cielo atmosférico, ¿sí? Del cielo atmosférico. Y ya, o sea que ya aquí estaba en el descenso y la tierra dice aquí para compartir la buena nueva con los habitantes. O sea que este mensajero eh, alumbró la tierra, alumbró a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con la buena nueva, ¿sí? Aquí la palabra iluminación está conectada con buena nueva, la iluminación. Se puede dar la buena nueva al mundo. Ahora noten, aquí es importante porque el ángel que está diciendo el verso 7, ¿qué dice? Hablando de esta manifestación. diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la ¿Mm? hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, hermano, ¿qué es lo que el Señor aquí está diciendo? Digamos, ¿qué es lo que se está diciendo en el verso 7, el mensaje, ¿verdad? Del mensajero, hablando del primer ángel. Respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Inclínense al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿verdad? Entonces dice aquí, teman al Señor y denle gloria. O sea, ¿qué es lo que el cielo hace que cuando baja el ángel del cielo, alumbra la qué? La tierra con la que, hermanos, cuando un ángel baja del cielo con una misión especial y específica, va a iluminar la tierra con la qué? La Va a gloria. iluminar la tierra con la gloria. Ahora, ¿qué debe hacer la tierra? ¿Qué debe hacer nosotros en este caso, hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Temer, ¿Sí? temer. Reflejar, reflejar en la tierra, ¿sí? Reflejar en la tierra lo que el Señor está enviando desde el cielo. O sea, el Señor alumbra la tierra con la gloria y lo mínimo que podemos hacer nosotros es reflejar esa luz, reflejar esa obra que Él está haciendo, que esa obra, sí, se refleje en la iglesia. Por eso dice, y la tierra fue alumbrada. La tierra no tiene luz, ¿sí? Es la luz con la que se va a alumbrar la tierra, es con la gloria, con el ángel desciende del cielo, alumbra y ahora el pueblo que está en conexión con la obra redentora del momento refleja esa que refleja. Y ahora dice, teman al Señor y denle gloria, porque es un pedido, ¿no? Porque es un pedido, porque el Señor está derramando la gloria de Él. Y ahora lo que el cielo espera es que nosotros reflejemos en la tierra lo que Él está enviando en el cielo. ¿Estamos, hermanos? Es entender a qué nos está llamando el Señor, ¿verdad? En este tramo de los tres ángeles y poder entender esto a medida que vayamos avanzando. Hoy tenemos la introducción, hermanos, a la visión en el capítulo que tenemos, porque hace parte del cumplimiento de esta profecía, ¿sí? El capítulo que se llama eh, la visión, el libro, que ya estamos entrando en la tercera parte del libro, ¿cierto? Eh, Tenemos aquí, hermanos, la visión del gran conflicto. ¿Listo? Vamos a hacer algunas preguntas para ir avanzando en este estudio. Eh, ¿cuál vendría siendo este libro, hermanos, que estamos aquí? ¿Ya? El gran conflicto. Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Patriarcas, llama? ¿Ah? patriarcas y profetas. ¿Cómo se llama, hermanos? El libro que vamos a leer. O sea, aquí estamos hablando de los dones espirituales, ¿sí? Así se llama Primero, el libro. los dones espirituales. Dones espirituales. ¿Listo?
Dones espirituales es el tercer libro que circuló en el adventismo. O sea, hoy estamos llegando al año 1800, 1859 de la historia del adventismo, ¿sí? O sea, ayer terminábamos el libro que se fue en 1854, el suplemento, que fue un librito que se hizo anexo al primer libro de 1851. O sea, tenemos tres fechas importantes aquí en los inicios del gran movimiento adventista. Tenemos el libro de 1851 que se llamó ¿cómo? Experiencia Cristianas y Visiones. Y ahora tenemos el libro de 1854 que se llamó Suplemento, que fue un suplemento del primero, ¿ya? Pero ahora estamos aquí entrando a el libro que se llama Dones Espirituales de 1850. ocho, cincuenta y En ocho, este pastor. caso, el libro se publica en 1858, ¿ya? Entonces, lo que estamos mirando es el contexto. Por eso es importante aquí, hermanos, que nosotros miremos siempre esta visión, porque aquí vamos a entrar a la visión que se llama, ¿cómo, hermanos? La visión del gran conflicto entre Cristo y Satanás, ¿sí? Entre Cristo y Satanás. Y esto es importante que nosotros entramos aquí, hermanos, a esta altura del estudio para comprender algunos datos bien interesantísimos. ¿Listo? Para lo cual necesito que también usted tenga allí su calculadora y todo esto para que nos ayudemos a ubicarnos en algunas partes que necesitamos aquí. ¿Listo, hermanos? Entonces, la visión del gran conflicto. Nosotros tenemos que entender esto, hermano, porque la dice las sendas de los justos es como la luz de la aurora que va, ¿qué? ¿Que va, qué, hermanos? En aumento. Aumento, el Va en aumento. aumento. Esto es importante. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿sí? Nosotros, lo mejor está por venir. Hermano, lo mejor del pueblo de Dios no está en el pasado. Hay algunos creyentes que hablan la edad de oro de la iglesia y da vergüenza decirlo. Hermanos, la edad de oro de la iglesia no está en el pasado. La edad de oro de la iglesia está en el futuro. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque el Señor nos lleva es para adelante, no para atrás. Y muchas personas están hablando de la edad dorada, de la edad dorada, de la edad de oro de la iglesia. Bueno, nosotros creemos que la edad de oro está en el futuro, no en el pasado. ¿Ya? Entonces, el Señor nos quiere llevar, hermanos, ahora noten, esta visión del gran conflicto, entonces tenemos que mirarla en el desarrollo vamos a mirarla en el desarrollo, hermanos, de la historia. La visión del gran conflicto, la base de esta visión, la base primaria, la primaria de esta visión está en Génesis 3:15. Está resumida en un versículo de la Biblia. Interesante, hermanos, en un versículo. La visión del gran conflicto está en un versículo en el Antiguo Testamento, en la primaria. ¿Capta? Ahora, entonces, en el Nuevo Testamento, la visión del gran conflicto se amplió. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12. ¿Cómo se titula en su Biblia, hermanos? O sea que Apocalipsis 12 está ampliando ¿qué cosa? Está ampliando, yo quisiera, alguno me ayude, hermanos, La mujer y el La mujer dragón. y el dragón. la mujer y el dragón. Muy bien. La mujer y el dragón. Esto es importante, ¿no? Esto es importantísimo aquí. ¿Ya? Entonces, eh, ahora miren, digamos, la mujer y el dragón. ¿A quién le reveló el Señor a Génesis 3:15? ¿Qué profeta recibió la revelación de Génesis 3:15? A Moisés. Moisés, Muy bien. ¿En qué año más o menos, hermanos? ¿En qué año más o menos escribió Moisés? Vivió 1800, Moisés. ¿Ah? 1800.
Después, en el año 1500 antes del Mesías, ¿sí? oh, ya, ok. O sea, 2500 años después del pecado, note. Después del pecado, Dios revela el libro de Génesis a Moisés. Más o menos 2500 años después del pecado. ¿Listo? 1500 años antes del Mesías. Anote esa fechecita porque le van a ayudar. Ahora en el año 81, 1500, bueno, vamos a decir que 1600 años después de Moisés, el Señor revela el Apocalipsis a Juan. Anote esos datos, hermanos. Aproximadamente 1600 años después, el Señor revela el Apocalipsis a Juan. Y miren que ahora la visión del gran conflicto, ¿cuántos versículos tiene? Apocalipsis 12, ¿cuántos versículos? 17. 17. 17. Mire que la senda de los justos es como la luz del aurora que va en aumento. A medida que se ha ido desarrollando el conflicto, el Señor va ampliando la luz con relación al conflicto. 17 versículos. Es importante esto, ¿ya? Porque aquí vamos a ver ahora esta sección importante aquí, porque va en aumento. ¿Capta? Entonces es importante esto, hermanos, y en qué sentido vamos a ver ahora. Usted me puede ayudar con esta suma, hermano, mire. 1858, sume ahí, por favor, hermano, 1858 más 1500. ¿Cuánto suma? 3358. 3000, 3000, 358. 3000 años después de Moisés, el Señor viene ahora en el fin del tiempo y va a ampliar la visión del gran conflicto desde el lugar santísimo. O sea, hemos visto en la historia un desarrollo creciente de luz divina acerca de lo que sucede detrás del velo, detrás de qué es lo que está sucediendo, por qué las cosas que están pasando, ¿sí? Y hemos visto ese progreso desde el libro de Génesis hasta el libro que donde vamos a entrar hoy en el año 1858, 1858. ¿Cuántos años? 3000 años después de Moisés, ¿ya? Pero si usted suma, hermanos queridos, ayúdeme a sumar. 4000 más 1858, ¿cuánto suma? Un Cinco, buen 5858. 5800 58. aproximadamente, ¿no? Después del pecado, el Señor viene a su pueblo para darle más luz sobre todo esto, 5000 años después. Y es importante que usted entienda el principio de Proverbios 4, la senda de lo justo es como qué, como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento. Por eso nosotros, hermanos, creemos en ese principio que cada vez el Señor va iluminando más, porque muchas personas creen que la edad de oro está en el pasado y que también la luz con la que el Señor alumbra a su pueblo, entonces la luz pasada es mejor que la presente. Nosotros creemos, hermanos, en un desarrollo creciente del conocimiento divino en la vida del pueblo de Dios. Por eso muchos adventistas dicen, ponen a competir la luz, ¿sí? La luz. No, la Biblia es la luz mayor. En un sentido, sí, porque aquí están los planos. Aquí están los planos de los planes que el Señor va a hacer, está haciendo y lo que ha hecho. Aquí están los planos, ¿sí? Pero esta luz, o sea, tiene que estar, digamos, explicada. Cuando usted tiene unos planos, usted tiene que saber, como dice, buscar a alguien que sepa leer planos.
para poder interpretar un plano. Usted tiene que buscar a una persona que sepa. Y el mismo Señor le levanta a un profeta, en este caso, primero le revela los planos a unos profetas y ahora luego levanta a otros profetas ¿para qué? Para que interpreten esos planos. A medida que se va avanzando la obra, el Señor va levantando siervos para que esos planos se interpreten. Y es un trabajo conjunto, ¿ya? Y yo no puedo decir que el profeta que recibió el plano es más importante que el profeta que está interpretando el plano, porque ambos son profetas. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? El profeta que recibe el plano, en este caso Moisés, recibe los planos, pero yo no puedo decir que Moisés es luz mayor y Juan es luz menor, porque simplemente estamos viendo es un desarrollo en la obra que el Señor está haciendo en la tierra. Es un desarrollo, es un progreso. Y esa dinámica amerita que el profeta no puede vivir tanto tiempo. Entonces, si hubiera un profeta que hubiese vivido tanto tiempo, el Señor no necesitaría de otro profeta. Por ejemplo, si Moisés hubiese vivido 3000 años, no, siguiera siendo, pero el profeta muere y Dios levanta a otro profeta para que interprete los planos proféticos que el Señor le dio al profeta inicial y la obra va avanzando, la obra va formándose cada vez más hasta llegar a su consumación final. ¿Lo entendemos, hermanos? Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta visión de 1858, que es tan importante, hermanos, es eso. El Señor se manifiesta a su pueblo en un tramo de la historia donde se hace necesaria una revelación especial que habilite al pueblo para que pueda sobrevivir a los ataques de Satanás y de sus ángeles. Entonces, era necesario que en este tramo de la historia el Señor revelara esto, porque era cuando el pueblo lo iba a necesitar de una manera especial. El Señor no hace nada de una manera improvisada, tiene todo un plan maravilloso. ¿Estamos, hermanos? Entonces, entendiendo que Apocalipsis 12:17, ¿qué dice? Vamos a leerlo para entrar en materia. En esta sesión vamos a centrarnos en la visión de 1858. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos, en Apocalipsis 12:17? Lo leo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso dice la profecía, eso decía el plano profético. Sí, eso decía el plano profético. Ahora, noten ahora, hermanos, el remanente aquí en el 1858, ¿qué está recibiendo? ¿Qué está recibiendo? El espíritu de la profecía. Entonces ya estamos en el cumplimiento profético y ahora encontramos, amados hermanos, esta visión del gran conflicto, que es, dice que el dragón se llenó dejó hacer guerra. Ya no puede usar la ira, sino la guerra contra el remanente, porque el remanente el Señor le dio en el fin del tiempo, ¿qué cosa, hermanos? Le dio el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía, hermanos? ¿Ya? Los que guardan y tienen el espíritu de la profecía. ¿Cata? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Tienen esa arma que nos dejó el Señor. Y ahora lo que estamos viendo aquí en el libro de Primeros Escritos es el cumplimiento de esa promesa que estaba en los planos. O sea, lo que estamos aquí hablando es de algo que estaba en los planos bíblicos. Por lo tanto, es como si hicieran parte de ese compendio de la revelación total del Señor. ¿Estamos? Entonces, guardan los mandamientos de Dios y tienen la que, hermanos. La fe de Jesús. ¿Tienen qué? No, la fe El de Jesús es la, testimonio de el Jesucristo. Testimonio de testimonio. Jesucristo. ¿Ya? El testimonio de que él mismo vino a dar de él. O sea, no tienen el testimonio, por eso el testimonio de Jesús significa el testimonio que el mismo Señor vino a dar de él en el fin del tiempo. Es importante que usted entienda el testimonio que él mismo vino a dar
en el fin del tiempo de Él a través de su sierva. Hay mucha gente que está dando testimonio de Jesús, que habla de Jesús, pero lo que Él cree, lo que Él piensa, no lo que el Señor dijo, lo que el Señor reveló. El testimonio, vamos a preguntarle al mismo Señor. O sea, en el fin del tiempo tenemos la opción nosotros de preguntarle al mismo Señor qué fue lo que dijo y qué fue lo que quiso decir. Señor, aquí está lo que tú dijiste, ¿sí? Aquí está lo que tú dijiste, pero aquí está lo que quiso decir, para que usted no se vaya a tener allí, ¿será que es esto? ¿Será que es esto? Y eso, a pesar de todo esto, y mire cómo ahí estamos llenos de confusiones hoy. ¿Ya? Entonces, contra ese grupo, el enemigo, dice la palabra que contra ese grupo el enemigo se ensañó. ¿Por qué? Porque el testimonio que hace, hermanos, alumbra lo que el Padre hace por nosotros, lo que ha hecho y lo que va a hacer. Pero también alumbra y denuncia lo que Satanás ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Esta visión fue dada ¿en qué año, hermanos? En 1800, aquí está en la parte que se llama el marco histórico. Por eso es importante que usted apliquemos estos principios, hermanos, para que nosotros apliquemos, digamos, estos principios aquí de interpretación profética. Vamos a meternos aquí un poquito para este momento, a esta parte importante, hermanos. Aquí tenemos, ¿ya? Estos principios de interpretación que están aquí, hermanos. Porque es que muchas veces, ¿cuál es el problema de nosotros, hermanos? Que no nos gusta leer, ¿ya? Que no nos gusta leer. Entonces aquí tienen lo que yo subí ayer, pero quería resaltar aquí esta parte, ¿no? Los principios de interpretación profética. El primer principio, ¿cómo dice, hermanos? Análisis de la experiencia espiritual del profeta. En este caso de Ellen White, es lo que hemos estado haciendo en estos 30 días, ¿cierto? Conociendo de la experiencia espiritual del profeta. Segundo, análisis del contexto histórico del profeta. ¿Ya? Es importante esto. ¿Cuántos años después de Moisés? Todo eso hace parte de eso, ¿no? ¿Cuántos años después del pecado estamos? Análisis de la visión profética. Pero aquí estamos hablando del contexto. Por eso, el libro Marco Histórico, ¿qué hace el marco histórico? ¿En dónde nos ubica el marco histórico de la visión? ¿En qué creen ustedes? En el tiempo actual, pastor, El marco histórico nos ayuda con el contexto histórico del profeta, ¿sí? ¿Cata? El marco histórico. Aquí estamos, marco histórico, nos está ayudando a ver, a hacer el análisis del contexto histórico del profeta, ¿ya? O Porque sea, aquí hay una, del tiempo en el que vivió el profeta, pastor. claro, ahí está el marco, contexto histórico del profeta, ¿listo? Y el marco histórico nos ubica en ese contexto, ¿listo? Entonces dice aquí, ¿pueden ayudarme a leer, hermano, por favor? Marco histórico. Los 41 capítulos abarcados por Spiritual Gift, dones espirituales, tercero y último de los libros que constituyen primeros escritos, fueron Muy bien, es preparados. importante, hermano, miren que eso no es que yo me lo inventé. Ahí estoy sacando información del libro. Tercero y último, ¿qué? Tercero y último de los libros que constituyen primeros escritos. ¿Cuántos libros constituyen a primeros escritos? 3. Ahí está. Esos libros circularon por separados en el adventismo primitivo, pero hoy entonces lo tenemos aquí en este libro que se llama Primeros Escritos. Siga avanzando, hermano. Fueron preparados por Elena de White en su casa de Battle Creek, Michigan, durante la primavera y el verano del año 1858. Muy bien, hermano. Inmediat- ¿Sabe cuántos años, hermano? ¿Cuántos meses duró ella escribiendo este libro? Él lo escribió, dice, fueron 5 meses, hermanos. En 5 meses duró escribiendo estas 219 páginas. Estoy leyendo de aquí, de este libro que se llama
Enciclopedia del lenguaje. ¿Listo? ¿Cuánto duró? 5 meses. Siga leyendo. Es importante, Durante, hermano, perdón, hermana, antes de eso, el 14 ella recibió la visión aquí. Vamos a leerlo, hermana. Léalo, siga leyendo, por favor. durante la primavera y el verano del año 1858, inmediatamente después de que ella recibiera la importante visión referente al gran conflicto el 14 de marzo de ese mismo año. El 14 de Entre marzo recibió la ¿qué? la La gran visión. visión referente al gran conflicto. Y el 16 de marzo recibió la parálisis que Satanás le mandó. Ahí está la historia. Aquí, hermano, dice que ella, dice aquí, Ellen White, a los 30 años de edad, sufrió su tercer ataque de parálisis, porque el diablo quiso matarla, hermanos. Dice, pero cuando su esposo y amigos oraron por ella, comenzó a recuperarse y dando gloria a Dios de que se había roto el poder de Satanás. Y es interesante entender esto, hermano. Siga leyendo para que nosotros entendamos que al enemigo no le gusta que usted estudie esto. Porque si no quiso que el profeta, no quería que el profeta escribiera, tampoco va a querer que usted escriba, que usted lea, perdón, que usted lea esto. La misma guerra que le hizo Satanás al profeta, le va a hacer al pueblo del profeta. Y hoy lo estamos viendo, hermanos. Hay una apatía para ver la visión del gran conflicto. Es más, ni la hemos entendido, ni la hemos entendido la visión del gran conflicto. Siga leyendo, hermana, por favor. Dice, entre febrero y la primera parte de marzo, el pastor White y su esposa habían estado asistiendo a reuniones en el estado vecino de Ohio. Ujú. Su última parada en el viaje fue para hablar varias veces en la escuela pública de Lowers Grove, donde la reunión final se había programado para la mañana del domingo 14 de marzo. Por la Ujú. tarde, el pastor White dirigió un servicio fúnebre en la escuela donde se habían realizado las reuniones. Después del discurso pronunciado por su esposo, Elena de White se levantó y comenzó a dirigir palabras de consuelo a los enlutados. Mientras estaba así hablando, fue arrebatada en una visión y en el transcurso de 2 horas, durante las cuales la congregación permaneció en el edificio, el Señor le hizo conocer por revelación divina muchos asuntos de importancia para su iglesia. Acerca de esto ella escribió. En la visión del... Párele ahí, hermano, espere. Entonces, fíjese, ¿para qué viene la visión del gran conflicto, hermanos? Según el contexto histórico de la visión y de la experiencia del profeta, ¿para qué viene para qué vino la visión del gran conflicto? ¿En qué contexto fue dada la visión? ¿En un qué cosa, hermanos? ¿En un qué cosa, hermanos? En un funeral, ¿sí? Y entonces dice aquí, después del discurso pronunciado por Jaime White, Ellen White se levantó ¿para qué? Comenzó a dirigir qué cosa, hermanos? Palabras de consuelo ¿a quién? A los, A a los los parientes. enlutados, Ajá, a a los los parientes. enlutados. Pero ahora el Señor dice, no solamente van a recibir palabras de consuelo, sino que ahora van a recibir visiones ¿de qué? Una visión de consuelo Esperanza. a los enlutados hijos. Por eso, hermanos queridos, cuando usted lee esta visión, usted recibe palabras de consuelo en medio de todo el caos que hoy se está viviendo. O sea, tenemos que entender el contexto para que usted comprenda la importancia. Si no hay contexto, aunque a veces hacer esto, algunos lo usan mal, ¿no? Texto sin contexto es buscar un pretexto, pero también textos con contextos también se puede buscar pretextos, pero aquí estamos tratando de usar el contexto de la mejor manera para que usted entienda para qué viene esta visión. ¿Cuántas Amén. horas duró la visión, hermana? 2 horas. Dos, 2 horas. 2 horas.
Y es importante, hermanos, que usted entienda, a veces uno se alarga un poquito en el sermón y ya el hermano le comienza el fastidio. 2 horas. Cuando estamos en la obra del Señor, hermano, el Señor dirige las cosas. Y yo me imagino que el servicio fúnebre se extendió, ¿no? Me imagino, no creo que se hayan ido antes de, porque ahí dice cómo este contexto, aquí este libro, ayuda, hermano, los que tengan este libro, y si alguno no lo tiene, por ahí lo subimos en PDF, hermano, al grupo. Está en PDF en el grupo. Son 4000 páginas que tiene este libro, hermanos. 1500 1500 páginas. La enciclopedia del lenguaje ayuda mucho a datos importantes. Siga leyendo, hermana. Ahora sí miren lo que dice aquí, porque este dato que sigue es muy importante aquí, hermanos. En la visión de Lower Grove, la mayor parte de lo que yo había visto 10 años antes acerca del gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás me fue repetida y se me ordenó que la escribiera. Párele otra vez. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a ser la visión del gran conflicto? Aquí tenemos esto, este párrafo es oro aquí, hermanos, ¿sí? Escuche esto, noten. Poco Porque después, aquí está resumiendo ella los 2 libros anteriores. ¿Cuáles 2 libros anteriores está resumiendo aquí? Experiencia Cristianas y Visiones y el suplemento. Porque están cubriendo, esos libritos cubrían lo que Dios le había hablado hasta ella. Así por eso dice aquí, mire, en la visión de Locust Grove, en Ohio, la mayor parte de lo que yo he visto 10 años antes, ¿a dónde nos llevan 10 años antes? De a, 1858. a, mil, a 1848. Muy bien, usted sabe que ahí está cerquita el 44. Eh, Y ya desde allá el Señor venía, ¿qué cosa? Revelando, 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 revelando. Y esto es importante aquí. ¿Por qué resulta, mi amado hermano, ahora dice el Señor antes del gran conflicto? Dice que yo había visto 10 años antes acerca del gran conflicto de los siglos entre Cristo y sus ángeles. Cristo, sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Por eso este libro, hermanos, en el número original está así. Cristo, en conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Porque aquí hay una aclaración importante. El ministerio que van a cumplir los ángeles de Satanás en el fin del tiempo y lo que van a cumplir los ángeles de Dios en el fin del tiempo. Entonces, fíjese, hermano, dice aquí, me fue repetida y se me ordenó que 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 la la escribiera. escribiera, se la escribiera. ¿Ya? Entonces, aquí siga leyendo, hermana, para terminar este contexto y entramos aquí en... Sígale, hermana. Poco después de haber regresado a Battle Creek, Elena de White comenzó a escribir lo que le había sido revelado. En septiembre se anunció que estaba listo para ser distribuido el librito Dones Espirituales, la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Cómo se llamaba, hermanos, ese libro? Y Dones Espirituales. dicen los Dones publicistas, ¿no? espirituales. Ese nombre está muy largo. Hermano, nosotros no tenemos que regirnos por las normas. Por ejemplo, yo le pregunto, hermano, el conflicto de los siglos, ¿qué mensaje hay ahí? Una persona que no sepa nada de Dios, coge aquí y dice que el conflicto de los siglos. ¿Qué será esto? Póngase en los zapatos de una persona que no sepa nada de la Biblia. Conflicto de los siglos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si el libro tuviera este nombre? La gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. El mismo nombre vende solo. Esto está bueno, voy a ver qué es lo que hay aquí dentro, porque ya el mismo título le está diciendo de qué se trata el libro. ¿Ya? Estoy hablando de esta parte, porque aquí vamos ahora a meternos aquí. ¿Cómo se llamaba este libro, hermanos?
Así es Dones, importante. dones Ese- espirituales, la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. ¿Cuántas páginas tenía? 219 páginas. ¿Sí? ¿Estamos? Y es importante esto, hermanos. Ahora noten, ¿qué es lo que vamos a ver aquí, hermanos? Entonces, hermanos, miren, los sucesos sobresalientes de aquel conflicto casi en forma de resumen. ¿Qué es lo que vemos en estas 19 páginas? Un resumen de los sucesos sobresalientes del gran conflicto entre quién? Entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. ¿Ya? Por el conjunto de menos de 3.000 adventistas que existían en aquel tiempo. Era un libro muy bueno, así que este librito se llamaba así, hermanos, y aquí hay una parte importante, introductorio, dice aquí, un capítulo introductorio acerca del don profético. ¿Y había sido escrito por quién? ¿Ya? La introducción, la introducción de R.F. este libro, la introducción de este libro no la escribió Ellen White. ¿Quién la escribió, hermanos? R.F. Cottrell. ¿Quién era R.F. Cottrell? Aquí dice claramente, hermanos queridos, que R.F. Cottrell, ¿quién era? Había Ministro. escrito un ministro de aquella época dotado de talento, ¿para qué? Para escribir. O sea, el Señor no solamente estaba iluminando a Ellen White en el tiempo de ese, estaba iluminando a todos los siervos. Y eso era un equipo, hermanos, era un equipo maravilloso que trabajaba en armonía dirigido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces aquí es importante, hermanos, presenta brevemente la caída. Entonces noten, ahora yo quiero resaltar aquí, porque vamos a entrar en materia, en esta parte importante aquí, hermanos, de esta visión, que es la que vamos a estudiar en este resto de los 30 días de oración. ¿Sí? ¿Con qué escena comienza? Vamos a devolvernos aquí al índice del libro. ¿Sí? Dones espirituales, ¿qué relato comienza en esta visión? Busque ahí en su libro, por favor. ¿Cuál es el primer? O siga leyendo, ¿cómo se llama ahí? Siga leyendo, ¿cómo se llama, hermanos? La caída de Satanás. La caída de Satanás. Por eso es que algunos, hermanos, por eso es que algunos libros no tienen numeración. Los libros antiguos no tienen el capítulo número tal. Es más, en algunos libros antiguos, este es el capítulo 1. La caída de Satanás vendría siendo el capítulo ¿qué? El capítulo 1 del libro Dones Espirituales. ¿Me están entendiendo? Ahora los libros modernos ya entonces le han hecho una capitulación general de los 3 libros para ubicarnos fácilmente en la lectura. ¿Estamos? Es importante esto. Entonces, ¿con qué relato comienza la visión del gran conflicto, hermanos? La Con la caída de caída de... Satanás. Pregunta, hermano, ¿la caída de Satanás sucedió antes de la creación de la Tierra o después del planeta Tierra? Antes. 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 Entonces, es importante esto, hermanos. ¿Con qué relato comienza el Génesis? Antes de la caída del hombre. ¿Con qué La relato creación. comienza, con qué relato comienza el Génesis, hermano? Con la caída de Adán y Eva. No, con la creación, ¿eh? La Con la creación, los dos creación. primeros La capítulos. creación. Con la creación. Sí. La visión de Moisés, escuche, voy a hablar así, la visión de Moisés, la visión que el Señor dio a través de Moisés comienza con la creación, ¿ya? La visión que Dios dio en 1858, ¿con qué relato comienza? Con la caída Antes La de, caída de Satanás. Satanás. La caída de Satanás. antes de la creación. Si yo le digo, hermanos, cuál telescopio vio más allá? ¿El de Moisés o el que Dios dio en 1858? El que el Señor dio en El de 1858. 1858. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso es que el Señor viene en 1858 a armar el rompecabezas de todo lo que había revelado en el Antiguo y el Nuevo Testamento acerca del gran conflicto. ¿Ya? Y esto es importante que usted lo entienda, hermanos queridos, porque
Algunas personas dicen que sin el don profético, no necesitamos del don profético. Y porque si leyéramos la Biblia, no necesitaríamos. Es un concepto muy pobre de lo que el Señor está haciendo en el fin del tiempo, hermanos. Si leyéramos la Biblia, no necesitaríamos del espíritu de la profecía. Yo he escuchado esas frases. Criatura ignorante, no has leído nada de lo que el Señor ha revelado en la iglesia a su pueblo. Pastor, ¿Cómo algunos, es algunos posible, se, cómo es posible que una persona piense que tenga materia gris en su cabeza, piense de esa manera? ¿Cómo es posible que nosotros podamos conocer la caída de Satanás como los pormenores del asunto sin el auxilio del don profético? Es como bien interesante lo que el enemigo ha venido haciendo y nosotros le ayudamos en la mayoría de los casos, ¿no? Pero quiero resaltar aquí, hermanos. Ahora, entonces, quiero terminar esta parte importante, hermano, note. Entonces, vamos a repasar aquí, porque aquí es importante esto, mire. ¿Cómo se llamó el primer libro que circuló en el Adventismo en 1851? Dones espirituales. Dones espirituales. No, 1851, hermanos. O sea, ubíquense ustedes tener eso, esas fechecitas allí, hermanos. ¿Cómo se llamó el primer libro, hermanos? Que circuló en 1851. ¿Cómo? Primera visión. El- Y visiones. bueno, usted aquí es tiene tres libros. sí, la primera ¿Cómo experiencia se llamó ese cristiana de libro? Experiencia Cristianas y Visiones, de 1800, ¿qué? 51. El segundo libro, ¿cómo se llamó? De 1850. suplemento Suplementos de Suplemento. experiencia. cristiana. ¿Y el tercer 1854. libro, cómo se llamó? Dones llama espirituales. Dones espirituales. La gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. ¿Ya? Ahora, si yo le pregunto, entonces, hermano, mire, cuando Dios da esta visión del gran conflicto, cuando el Señor da la visión del gran conflicto, el primer libro, escuche, hermano, el primer libro de 1851 y el de 1854 pasaron a ser un suplemento de la visión de 1858. Espero que no se me confunda. O sea, cuando Dios da la visión del gran conflicto, las visiones que estaban en el libro de Experiencias Cristianas y Visiones y el libro suplemento, pasaron a ser un suplemento de la visión del gran conflicto. ¿Alguien me puede decir por qué? Según lo que hemos estado explicando o lo que haya analizado. ¿Por qué este libro ahora, con esta visión, este libro, las visiones iniciales que Dios dio estaban conectadas con el fin del viaje? Con el fin del viaje. La primera visión comienza con qué, hermanos? Enfoca qué cosa, hermano. El enfoque profético de la primera visión, ¿dónde se centra? En el inicio del viaje. En el fin del viaje, ¿cierto? O sea, en el inicio del viaje, pero ya en la parte final de la historia del gran conflicto. Ah, sí, sí, sí. ¿Me están entendiendo? Pero entonces, ahora cuando Dios revela la visión del gran conflicto, ¿con qué relato comienza? Bueno, vamos a ubicarnos para que no nos perdamos aquí. ¿Con qué evento comienza la visión de la primera visión? La primera visión de 1844, ¿qué es lo que dice aquí? De pronto me puede ayudar aquí. El viaje a la Nueva Jerusalén. Ajá, exacto. Apocalipsis 15, versículo 2, 3 y también los dos últimos capítulos de Apocalipsis. Pastor, sería importante, escúcheme, esto que empieza con un solo versículo en Génesis 3:15, continúa en Juan con 17 versículos y luego termina con nuestra hermana Juay con todo un compendio de más de 50 libros de luz que el Señor nos está dando hasta ahora. Termina con 7 libros, hermanos, si somos así específicos, porque es que los otros, la visión del gran conflicto cubre 8 libros. ¿Ya? De los escritos de Ellen White, ¿sí? Miren, entonces fíjese, en la primera escena de la primera visión, ¿dónde comienza, hermanos? Viaje. ¿Dónde? En el pueblo de Dios.
Viaja aquí. ¿De dónde a dónde? Viaja de aquí, del clamor de medianoche, ¿a dónde? A la Nueva A la Jerusalén. Muy bien. ¿Y el clamor de medianoche se dio cuándo, hermanos? En 1844. 1844. Entonces, fíjese, ahora fíjese, entonces esto es importante aquí. La primera visión inicia aquí. Ajá. Comienza aquí y termina, y todos los eventos que usted lo puede ver aquí en este diagrama, hermano, todo esto termina finalmente ¿con qué cosa? Con la gran cena de las bodas del Cordero en la Tierra Nueva. ¿Me entiende? Entonces es importante que usted ubique la primera visión, y entonces la primera visión comienza aquí en 1844, el viaje, ¿ya? Comienza en 1844, listo. La primera, allí está. El relato con el que comienza la primera visión es el clamor de medianoche, ¿ya? Ahora, entonces, vamos a mirar la visión del gran conflicto. ¿Con qué relato comienza? Con la caída de Satanás. Entonces, ¿qué hace la primera visión? La visión de 1858, perdón. Se convierte en un complemento de esta porque está más atrás. Perfecto. O sea, esta primera visión termina siendo el cabezote final. O sea, es una ampliación del cabezote final de qué cosa. ¿Alguno puede ayudarme en este caso? Vamos a mirarlo en libro. Yo le decía a los hermanos aquí esto para que nosotros miremos la dinámica de esta visión. Aquí de pronto dejar de compartir. Vamos a compartir aquí. Espero aquí. Entonces, el reto de la primera, aquí estamos hablando de, vamos a ver la dinámica de la visión del gran conflicto. Para verlo, una ayuda visual aquí. Listo. Miren, esta ayuda, ustedes tienen este diagrama, ¿oyeron? Allí está en el grupo. Entonces, este diagrama lo que hace es mostrarnos la dinámica del don profético con relación a la visión del gran conflicto. ¿Listo? Estoy haciendo para que usted tenga el paneo general y ahora lo vamos a mirar. ¿Sí? Pastor, no veo nada, no importa, hermano, mire. Está primeros escritos, ¿sí? Primeros escritos está conformado por 3 libros, ¿ya? Y aquí están los 3 libros que conforman primeros escritos. El de 1851, el de 1854 y el de 1858. ¿Se ve claro, hermanos? ¿Están viendo? Sí, pastor. Muy bien. Entonces, de este libro, hermanos, escuche esto ahora. De este libro de 1858 se va a desprender el segundo libro. ¿Cómo se llamó? El espíritu de la profecía, tomo 1, tomo 4, tomo 5. Ahí está, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Es de espiritual de profecía. Esto es lo que es el espíritu de la profecía, hermanos. La visión del gran conflicto es el espíritu de la profecía. ¿Ya? Lo que nosotros llamamos el espíritu de la profecía está conectada directamente con la visión del gran conflicto. ¿Ya? O sea, los testimonios para la iglesia está conectada con el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Pero el espíritu de la profecía está conectada directamente con la visión del gran conflicto. ¿Ya? Es importante esto. Resulta que para 1870, escuchen hermano, en 1870 sale el libro ¿cómo? El segundo libro que resume la ampliación de la visión del gran conflicto, se llama Historia de la Redención. 1870. ¿Estamos, hermanos? Entonces aquí estamos hablando de que la controversia, entonces ya ahora se va ampliando, ¿listo? Se va ampliando, hermano. Miren, aquí tenemos nosotros el paneo ahora para el final del ministerio de Ellen White. ¿Cuántos libros quedó convertida esta? En 7 libros. Yo quisiera de pronto, ahora sí me ayuden allí, hermano, en Historia de la Redención. Vamos a mirar en Historia de la Redención, que es una ampliación media, ¿sí? Es una ampliación media de la visión del gran conflicto. Porque comienza con capítulo 1, la caída de Lucifer.
¿Alguno tiene historia de la redención a la mano, hermanos? Hola. Aquí está, pastor. Historia de la ¿Cómo se llama el redención. primer capítulo? La caída, la caída de Lucifer. Entonces, hermanos, dones espirituales, escuche, ese libro de dones espirituales de 1858 para 1870, ¿cuántos años después? 12 años después, ahora ya no estaba en un librito pequeño, sino que circulaba un libro más grande que con el tiempo se llamó Historia de la Redención. ¿Cata? El espíritu de la profecía, Historia de la Redención. ¿Cata? En este libro, hermano, si yo le pregunto, ¿en qué capítulo se encuentra el clamor de medianoche? Ayúdeme ahí en el índice, hermano, por favor. El clamor de medianoche, ¿en qué capítulo quedó? Busque ahí, hay un capítulo que se llama así, el clamor de medianoche. ¿Nadie lo ha encontrado? Clamor de medianoche 387. Debe ser la página. ¿Qué capítulo, hermana? Ajá. ¿Qué capítulo tiene? Abajo dice espíritu de profecía, No, hermana, no, Salmo le estoy 4. preguntando qué No. capítulo, porque es que ahí está la Capítulo página y el capítulo. 52, pastor. Capítulo Muy bien. 52. Entonces, el clamor de medianoche quedó en el capítulo ¿qué? 52. 52. ¿De cuántos capítulos? De 67. ¿Cuántos capítulos tiene Historia de la Redención, hermano? 67. 67 capítulos. ¿En dónde quedó el clamor de medianoche? El En el capítulo capítulo 52. 52. 52. Entonces, fíjese, ¿dónde comienza la primera visión, hermanos? ¿Dónde quedó el inicio? En el capítulo 52. ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decir aquí para que usted se ubique más? La Sí, visión pastor. del gran conflicto pasó a ser la visión que le da sentido a todo lo demás, ¿ya? Porque es la visión, es la visión, es una sola visión y las demás visiones vinieron a ser un complemento de esta, ¿me entienden? O sea, las demás visiones de Ellen White vinieron a ser un complemento de qué? De esta visión finalmente. ¿Me entendieron lo que dije y lo que quise decir? O sea, pastor, que después de esa visión que ella dice que se la dio Dios, 10 años después fue que ella empezó a escribir Patriarcas y Profetas, Profetas y Eh, Reyes, todos estos libros, incluyendo Primeros Escritos, incluyendo esta historia de la redención, todo eso lo escribió fue después de ese día que ella dice que fueron 10 años después. No, digamos, para 1858 ya había escrito dos libros, por así decirlo, ¿sí? El libro de 1851 y el de 1854, listo, ¿ya? Ahora escribe el tercer libro, en 1858. Pero con este libro de 1858, Dios le da como el bosquejo, ¿sí? De todo y el sentido correcto de todas las visiones que Dios le había mostrado hasta allí y las que le iban a dar en el futuro. ¿Me entiendes? O sea, este fue el plano macro. La visión del gran conflicto es el plano macro de lo que se llama el Evangelio eterno. Esto es lo que se llama Evangelio eterno, hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando termina el ministerio de Ellen White, esta visión del gran conflicto terminó, ¿qué cosa? En 7 tomos. Solo que ella no le puso número a los tomos, ¿no? El tomo 1 vendría siendo Patriarcas y Profetas. Ahí está la fecha. 1890 lo escribió. Lo terminó de escribir, ¿no? O sea, usted tiene que entender que Patriarcas y Profetas comenzó allá en 1858. ¿Me entienden, hermanos? O sea, ¿en dónde comenzó Patriarcas y Profetas? Bueno, tiene que leer La caída de Satanás. Allá en 1858 hay un resumen. ¿Ya? En Historia de la Redención está ampliadito, pero acá está completo. En Patriarcas y Profetas, el libro de 1890. Luego el Señor le fue ampliando y
Miren esta sección, Patriarca, Profetas y Reyes en 1916, un año después de haber muerto. Ya ella había dejado todo esto arreglado, hermanos, ¿sí? Para 1916 se publica Profetas y Reyes. ¿En qué año escribió El deseado de toda la gente? Noten, no es que lo escribió, es que comenzó. ¿Cuándo terminó esta sección? El deseado de todas las gentes, en 1898. ¿Cuántos años después de 1858 a 1898? ¿Cuántos años, hermanos? 1800, 40, ¿ah? 40. 40 años después, o sea, en 40 años terminó este libro que se llama deseado de todas las gentes. Duró 40 años escribiendo este libro. El discurso maestro de Jesucristo, 1896. Ahí usted puede sumar y usted maneja de 1858 a 1896. ¿Ya? Palabras de vida del gran maestro, ¿en qué año lo escribió? En 1900. O sea, yo aquí los organicé por orden, no por fecha, ¿sí? 1890, listo. Hechos de los Apóstoles, ¿cuándo lo escribió? Lo publicó. Usted tiene que ver el desarrollo de la visión del gran conflicto, cómo va a ir, cómo va arrojando, cómo se va ampliando a medida que Dios iba revelando las visiones, ¿sí? Entonces, Hechos de los Apóstoles en 1910. Aquí ya hay 50 años, ¿cierto? Después de 1858. El conflicto de los siglos, ¿en qué año lo publicó? ¿En qué año, hermanos? 1888. ¿Cuántos años después de 1858? 30. 30 años, 30 años. 30 años después, entonces, el libro El conflicto de los siglos abarca lo que se llama la gran apostasía en el libro Primeros Escritos hasta el fin. Hasta el fin. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ¿dónde está el resumen dónde está el resumen, hermanos? De estos 7 libros. ¿En dónde está el resumen de estos 7 libros? En Los resumen, primeros escritos. Primeros y el escritos. segundo resumen, Historia de la redención. muy bien. Y ahora, ¿quieres más? Entonces, ¿quieres leer más? Mira, aquí te voy a dejar 5000 páginas. ¿Ya? Y el libro Camino a Cristo, que hace parte de esto, ¿no? Te tiene que entender que Camino a Cristo, el libro El Camino a Cristo de 1892, hace parte de esta maravilla que el Cordero nos dio en el fin del tiempo. ¿Estamos entendiendo, hermanos queridos? O sea, esto es importante que nosotros conozcamos, hermanos, el arma que nos dejó el Cordero para poder vencer al dragón, el testimonio. Yo quisiera que usted me ayude a leer Apocalipsis 12:11 y Apocalipsis 12:17, por favor. 12 ¿Qué palabra? libros hay en ese diagrama. Hay 12 ¿Cómo? libros. 12 libros ha puesto usted. Aquí en este Empieza con diagrama, porque primeros. Hay estoy 2. centrando aquí lo que es, en este diagrama estoy centrando lo que es el espíritu de la profecía. ¿Ya? Porque de este libro, de aquí ahora, de esta visión, de este libro de acá, estos 2 libros de arriba, salen 9 libros. De estos 2 libros, cuando ella termina su ministerio, termina 9 libros. O sea, del libro de 1851 y de 1854, se convierten en 9 libros. Testimonios para la iglesia. Que eso es para la iglesia, o sea, esto de arriba es para la iglesia. ¿Me entiendes? Y esto de abajo es para el mundo. Por eso se llama el Evangelio eterno. Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todas las que. ¿Por qué es el Evangelio eterno? Porque comienza desde la eternidad perdida, patriarcas y profetas, hasta la eternidad recobrada en el libro El conflicto de los siglos. ¿Me están entendiendo, hermanos?
Amén, pastor. Sí, claro que sí. Entonces, Sí, ahora entienden lo que quiere decir cuando dice la primera visión, cuando Dios dio la visión del gran conflicto, pasó a ser la final. O sea, la primera visión pasó a ser la visión final y pasó a ser un suplemento de la visión del gran conflicto. Todo está acá, encaja perfectamente. ¿Estamos? Vamos a terminar leyendo Apocalipsis 12:11 y Apocalipsis 12:17. ¿Y qué palabra se repite, por favor? 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál palabra se repite, hermanos? Testimonio. Claro, se repite la palabra testimonio. El Señor dejó el testimonio, el Nuevo Testamento, que Dios le dio a ellos, a la iglesia sobre la cual el dragón derramó la ira. El Señor dejó el testimonio que le dio a la iglesia apostólica para que la iglesia apostólica prevaleciera frente a la ira del dragón. Pero ahora el Cordero nos ha dejado al remanente un testimonio también para que nosotros podamos vencer toda la guerra, porque ya Satanás no va a derramar ira, ahora va a ser la que, hermanos, la guerra. Y ahora el Cordero nos dotó de una espada, la espada del lugar santísimo, que es el espíritu de la La profecía. la espada del espíritu, el espíritu, la palabra, el espíritu de la profecía. Y eso es lo que a muchos adventistas les cuesta entender muchas veces por tanto preconcepto que nos han metido en la cabeza, hermanos. Y a veces nos hace daño. El espíritu de la profecía. Ah, y la Biblia. Hermano, esto es 1 + 1 es igual a 1. ¿Ya? Digamos, si la iglesia apostólica hubiera vivido en el tiempo de nosotros, si estuvieran los apóstoles, ¿con cuál revelación creerían ustedes que estarían trabajando? La del espíritu de profecía. Espíritu de profecía. Exactamente, hermano. O sea, nosotros tenemos que entender esto. Claro. Aquí no hay que mayor ni que menor. Aquí lo que hay es un Padre amoroso que quiere consolarnos y que quiere dotarnos de su espíritu para que nosotros prevalezcamos frente a la guerra que está haciendo el dragón en el fin del tiempo. ¿Qué, qué pasa si el dragón le quita el espíritu de la profecía al remanente? Nos quedamos sin armas, sin la luz. El remanente no va a ser perseguido, el remanente va a perseguir, que es lo que estamos viendo en el caso de muchos hermanos, que por estar pegados al espíritu de la profecía, la misma iglesia le está haciendo, en vez de ayudarlos, de animarlos, en algunos casos, hermanos, Nos desaniman, pastor. están siendo La guerra. Nos están haciendo la guerra los mismos hermanos, porque internamente en la iglesia. estamos en el fin del conflicto y la guerra del diablo ya está dando fruto, porque lo mismo que hizo el Satanás con la primera venida, indujo a los que tenían el testimonio de aquel tiempo a perseguir a los que predicaban el testimonio. ¿Canta? ¿Qué fue lo que fue? Lo mismo que será. Entonces, amados hermanos, vamos a terminar con una oración al Señor en esta hora y esperamos que esto sea de grande bendición para nosotros y para nuestras familias y para las iglesias donde el Señor nos ha puesto. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque la lámpara es a nuestros pies tu testimonio. Y no solamente lámpara a nuestros pies, sino que también es la espada con la cual tú nos has dotado
para hacerle frente al día malo. Te rogamos que nos des el valor para echar mano de esa espada, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender la visión del gran conflicto, a vivirla y danos el poder para compartirla. En el nombre de tu eterno Hijo, amén, amén.